Bienvenidos a este su programa Conociendo el Tiempo. Mi nombre es Carlos Telles y en este programa respondemos preguntas relacionadas a la Biblia. La pregunta de hoy es esta: ¿por quién murió Cristo? ¿Murió por el pecado de todo el mundo o solo por los elegidos? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer. El Señor Jesucristo es nuestro perfecto sustituto, quien pagó por completo con su muerte por nuestros pecados toda la deuda y también resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Pero una pregunta que nos viene a la mente es esta: ¿por quién murió Cristo? ¿Fue su expiación o su paga por nuestros pecados en la cruz limitada para los elegidos o creyentes únicamente, o ilimitada para todo el mundo? Una cantidad de pasajes de la Biblia muestran claramente que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad y quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Veamos entonces por quién murió Cristo. Número uno, Cristo murió por todos. Nos dice Romanos 5:18 lo siguiente: así que por la transgresión de uno, hablando de la transgresión de Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, hablando de Cristo Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Primera de Timoteo 2 del 3 al 6 nos dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El sacrificio de Cristo fue suficiente para todas las personas, pero es únicamente efectivo para los que creen. Primera de Timoteo 4:10 nos dice claramente que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobio, dice Pablo, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Número 2. Cristo murió por muchos. Mire lo que dice Mateo 20:28. Dice: como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Número 3. Cristo murió por los impíos. Mire lo que dice Romanos 5:6. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? ¿No son toda la humanidad? Claro que sí. La palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Cristo sí murió por los pecados de todos los hombres. Si no fuera así, el mensaje del Evangelio no sería buenas noticias para el mundo entero. Juan 1:29 dice lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo no podía ser el Salvador del mundo si no hubiera pagado por el pecado de todo el mundo. Juan 4, versículo 42 nos dice: y decía a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente hablando de Jesús, es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, muestra muy claramente que dice que Jesús es el Salvador del mundo, el Cristo. Número 4. Cristo murió por pecadores. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Número 5. Cristo murió por cada persona. Por la gracia de Dios, Cristo gustó la muerte por todos los hombres. Eso es claro y no lo dice las Escrituras. Miren lo que dice Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El limitar la expiación de Cristo a solo algunos es limitar el propósito salvífico de la gracia de Dios. Miren lo que dice Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién? A todos los hombres. Número 6. Cristo murió por el mundo. Lo vemos claramente en Juan 3, de 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 6:51 nos dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estas afirmaciones concluyen los pecados de todo el mundo inconverso, no solo los pecados de los que ya han puesto su fe únicamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra mundo se usa 80 veces en Juan, pero nunca en su contexto gramatical, histórico, literal, significa los elegidos. Romanos 11:32 nos dice: porque Dios sujetó a todos, hablando tanto judíos como gentiles inconversos, en desobediencia para tener misericordia de todos. Número 7. Cristo murió por todo el mundo. Primera de Juan 2:2 nos dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, hablando de los creyentes, y no solamente por los nuestros como creyentes, sino también por los de todo el mundo, por los que aún no han creído en Él. Primera de Juan 4:14 nos dice: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Primera de Juan 4:14. Segunda de Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a los creyentes, la palabra de la reconciliación. Hechos 10:43 nos dice: de este, hablando de Cristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea que todos pueden llegar a creer. Número 8. Cristo murió por toda la nación de Israel. En particular, Juan 11:50-51 nos dice: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y sabemos que no toda la nación creyó, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, como lo dice en Juan capítulo 1. La frase por la nación en este contexto de Juan 11, el 50-51, incluye a toda la nación de Israel, incluso por aquellos que nunca creyeron en él para ser salvos. El día de la expiación, una vez por año, se celebraba en el Antiguo Testamento para toda la nación de Israel. Éxodo 30, del 1 al 10, nos habla de eso, y Levítico capítulo 4. Es más, aquellos judíos incrédulos en Capernaum que rechazaron a Jesús como Mesías merecerán mayor condenación en el infierno que los incrédulos de Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué? No porque Cristo no hubiera muerto por ellos, sino porque aún viéndole en persona no creyeron en él, como lo dice Mateo 11, del 23 al 24, y Juan capítulo 1, del 11 al 12. Número 9. Cristo murió por la iglesia. Dice Efesios 5:25: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hechos 20:28 dice Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Número 10. Cristo murió por las ovejas. Juan 10:11 nos dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y hablando dentro del contexto de Israel, él dio su vida por las ovejas, por su rebaño, por Israel. ¿Cómo llegaba un judío a ser una oveja de su redil según el contexto de Juan capítulo 10? La respuesta es muy sencilla. Todo aquel que Dios el Padre con su palabra traía por medio de la ley, los profetas y los salmos, como dice Juan 6 del 43 al 45, y creía en él personalmente por la fe en Jesucristo como Mesías, como dice Juan capítulo 9 del 35 al 38, entraba por la puerta del redil, Jesucristo, para ser parte de sus ovejas. Solo sus ovejas, como el ciego de nacimiento, sanado por Jesús y que luego creyó, pueden distinguir la voz del buen pastor de la del extraño para poderle seguir, como dice en Juan capítulo 10. Gloria a Dios, Jesús, por medio de la proclamación de su evangelio, está llamando también a nosotros, a los gentiles, a que por la fe en él seamos parte de ese redil. O sea que el redil no fue limitado únicamente a las ovejas de Israel que creyeron en él, sino también a nosotros los creyentes gentiles que hemos venido a confiar en Cristo únicamente para ser salvos en su muerte por nuestros pecados y resurrección. Mire lo que dice Juan 10:16. El Señor proféticamente dijo así, cuando vio que el pueblo de Israel empezó a rechazar como Mesías. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hablando de su futura iglesia, ¿verdad? Claramente. Número 11. Cristo murió por los que niegan a Cristo. Quiere decir por los que nunca creerían en él. El Señor Jesucristo compró con su sangre a los falsos maestros que le niegan a él y que van a ser destruidos. ¿Cómo sabemos eso? Segunda de Pedro 2:1 nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, o literalmente compró, como dice la Biblia de las Américas, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea que no se salvan no porque Cristo no haya muerto por ellos, porque ya los compró, sino porque no quisieron creer en el Mesías. ¿Para qué? Para que ellos fuesen hecho justicia de Dios en él, en la muerte de Cristo por nuestros pecados y resurrección. Claramente este versículo nos dice entonces que Cristo murió por todos los hombres, aún por los que no creen en él para ser salvos. Si las personas perecen sin Cristo en el infierno, no es por la falta del sacrificio de Cristo, sino por la falta de arrepentimiento al no creer o confiar en él únicamente. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Número 12. Cristo murió por todos nosotros. Isaías 53:6 profetizaba muy bien acerca del Mesías sufriente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Obviamente el contexto ahí está hablando de qué, de la nación de Israel. Pero sabemos más tarde que Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que él murió por todos nosotros. Esta profecía fue dada a Israel acerca de los sufrimientos del Mesías, Isaías 53:6. Pero sabemos que la salvación de Dios vino a los judíos tal como Jesús se lo dijo a la mujer samaritana en Juan 4:22. Por lo tanto, esta profecía aplica también para el resto de la humanidad gentil. Jesús dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Número 13. Cristo murió por mí también. Él murió por ti también.
Es bien importante eso. Gálatas 2:20 lo dice Pablo bien específicamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó personalmente y se entregó a sí mismo por mí como perfecto sustituto, ¿verdad? El justo por los injustos para traernos a Dios. Conclusión. La muerte de Cristo fue por todos los hombres, por tanto fue ilimitada. Él murió por los creyentes, algunos que le pueden ofender a él, como dice Hebreos 10:29, y aún por los no creyentes que le rechazaron a él. Segunda de Pedro 2:1 y primera de Juan 2:2. Legítimamente, por esta razón es que podemos ir confiadamente y con el poder del Espíritu Santo por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, como dice Marcos 16:15. Romanos 1:16 lo dice Pablo también. Lo dice bien y con valentía así. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el evangelio son las buenas noticias de que Cristo murió por toda la humanidad. En Primera de Corintios 15, 3b al 4 nos habla de lo que el evangelio es. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, como estaba profetizado, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, como estaba profetizado. Si las personas se pierden en el infierno, no es por la falta del sacrificio o perdón de Cristo, pues Cristo ya murió y resucitó por ellos. Si se pierden, escúcheme bien, es porque nunca han podido oír el evangelio, como dice Romanos 10:14. ¿Y cómo irán si no tiene quien les predique? O porque habiéndolo oído, escúcheme bien, rechazaron a Cristo como Salvador. Mi pregunta para ti hoy es, ¿has creído o confiado personalmente en Él como el Señor y Salvador de tu vida? ¿Has creído o confiado personalmente que Cristo es el Señor, quien es Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, y que murió por tus pecados conforme a las Escrituras y resucitó entre los muertos? La palabra de Dios nos dice en Juan 3, del 16 al 18, lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego dice, de esta manera en singular, diciéndole a ti y a mí, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces es el no haber creído en el unigénito Hijo de Dios lo que condena al hombre. No es porque Cristo no haya muerto por él. La buena noticia es que él ya murió por el pecado de todo el mundo. El problema es que si no pones tu confianza en Cristo, entonces la justicia o rectitud de Cristo nunca será acreditada a tu cuenta y nunca podrás nacer de nuevo para ser salvo. Por lo tanto, la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Has puesto tu confianza en Él únicamente para ser salvo? Maranata. Dios te bendiga.